Al año siguiente, nuevamente desde Francia, llegaría un desmentido. Y vaya que desmentido. En septiembre de 1984, el suplemento literario El Magallanes publicaba de nuestro autor su cuento Un clavel para el nono. De la ciencia histórica a la ficción narrativa, con ambientación puntarenense, algo no muy común en la literatura magallánica de esos años. El título apareció en color verde. Pocas veces el suplemento tituló en colores, mejor dicho, solamente en 2 ocasiones. El primero fue con Un clavel para el nono y meses más tarde en púrpura, Golfo de penas de Coloane. Y hay que parar de contar. Pudo ser solo un detalle esto del color, una coincidencia, algo intrascendente quizás, pero que tras leer Una corbata que ata me entregó un cierto sentido mágico. ¿Quién pintó de verde esperanza el título de aquel cuento donde el protagonista nieto se reencuentra con el abuelo? ¿Quién hizo que se tomara esa decisión en los talleres del diario? ¿Por qué justamente ese color y no otro cualquiera? Que a uno le publiquen un primer relato es todo un honor, pero de allí a que aparezca en la primera página de un suplemento, luego cruce el océano y llegue a casa con su nombre pintado de verde, cuando su autor está pasando por el más doloroso de los momentos de la vida, es otra cosa. Por más analogía, uno de los capítulos de este libro se llama Hacia un puerto esperanza. Pudo haber sido incluso ese el título elegido. Willy estuvo tentado a ello. Me lo confesó, él lo está diciendo. Y hasta creo haberle dicho que no era el más adecuado, que no englobaba la idea total de su obra. Vuelvo al verde. Color que pareció decir, levántate una vez más. Hay que continuar, por ti mismo y por los demás. Verde que significa fuerza, canejo. Así se titula otro de los capítulos, el más sobrecogedor, el más desgarrador. Uniendo cabos hay algo especial e insisto, mágico. Existe sabiduría tanto en un abuelo de 90 como en un niño que deja la vida victorioso, transformado en ángel con apenas 6 años de edad. Este libro lo demuestra. Imaginemos, cae la nieve en Nancy, Francia, una ciudad con cierta similitud a Punta Arenas, a lo menos en lo que a cantidad de habitantes se refiere. No igual, pues al estar cerca de París no sufre al menos de centralismo como acá. Pero la nieve sí es la misma. Se posa sobre las techumbres, los parques y calles. Como para volver a cantar la canción del padre Belarmino Sánchez, y ya la interpretó Jaime Bustamante con la voz de Dayana Stepanovich. La gente se ve más buena con la blancura de alrededor. Saldré también a ver nevar. Tema tantas veces interpretado guitarra en mano por Willy, junto al grupo Los del Ocaso, que también varios están acá. Por allí camina ahora nuestro autor, por Nancy. Por esas calles con zapatos no aptos para pisar sobre esa blandura caída de las nubes, y menos para chapotear en ese caldo helado de agua barrosa y escarcha derretida cuando sobreviene el deshielo. Está en ese trance, entumido y emocionado, en esa ciudad que ya es su ciudad, porque allí ha estudiado, trabajado, se hizo de amigos, se casó, nacieron los hijos y se transformó en su puerto esperanza. Allí la nieve cae dejándola blanca como novia, igual a Punta Arenas. Allí, a la vuelta de la esquina, ¿no se llega entonces al barrio San Miguel? ¿No es acaso por esa calle que se alcanza hasta la proyección oeste del Cerro de la Cruz? Si no fuese por esa edificación, se podría ver perfectamente la silueta de la parroquia sanmiguelina. ¡Claro que sí! No te equivoques, Willy. Lo que piensas se encuentra en otro continente, al final de todo o de casi todo, a muchas horas de viaje y transbordo de aviones. Imaginémoslo, año tras año, durante más de 2 décadas, pisando esa nieve que es igual, pero que no es de ese lejano lugar de la infancia. Y es que se necesitó de un alejamiento del terruño, del propio país, donde se había quebrado la normalidad, esa que parecía ser siempre igual, con diferencias de opiniones, nada más. Sabemos que no fue así, que en algún momento de la vida republicana el designio tenía una vuelta de tuerca para todos. Peor todavía para aquellos militantes. Nuestro autor, estudiante de Derecho en Santiago de Chile, tuvo trajines y temores. Por las noches, dice, sintonizábamos alguna radio extranjera para informarnos.
Escuchábamos disparos muy cerca de nosotros y las sirenas de las ambulancias que traían heridos al hospital cercano nos desesperaban sistemáticamente. Detenciones, asilos, apuros, gestos solidarios y un descubrimiento. Sí, es posible llorar de soledad. Había entonces que alejarse, en busca de la libertad que ya no existía por estos lados. No fue sencillo, no era llegar y tomar un avión. Atrás por lo demás quedaba la incertidumbre, la familia, los amigos, el país detenido. Aquellos que ayudaron a paralizarlo, invocaron a Dios golpeándose el pecho en los templos y llamaron al diablo en los sótanos del poder para socorrerlo, nos dice. Aunque también hay autocrítica. Con nuestros dogmas y actitudes nosotros mismos les ayudamos a cavar la fosa donde finalmente fuimos enterrados. No quedaba más que partir, hacer un largo periplo. Primero Holanda, el matrimonio con la novia de siempre, el nacimiento de los hijos y luego Francia. Sin embargo, durante esos años, dice, vivíamos con las maletas listas para regresar a Chile en cualquier momento. Y todo lo que hacíamos tenía ese sesgo de provisorio. Todo, menos el estudio, el trabajo en lo que fuere, y los actos de compromiso social, con rajeo de guitarra. Nos dice como en la milonga, por suerte me encontré con gente más inteligente y algo aprendí. El alejamiento de Nancy del barrio y su gente se produjo recién 21 años después, solo por un tiempo, solo 3 años de retorno a Chile, como de tanteo. A fin de cuentas, como expone el escritor argentino Mempo Giardinelli en su novela Santo Oficio de la Memoria, uno cuando vuelve a lo que cree que son motivos de retorno. Vuelve como respondiendo llamados, pero en realidad vuelve para seguir preguntándose, ¿por qué ha vuelto? Willy lo confiesa. Bastaron unas pocas semanas para que nos diéramos cuenta que habíamos cambiado junto con Chile, solo que en direcciones opuestas, y que la vida nos había más separado que reunido. El retorno al país ese de siempre, y que siempre ha extremado su realismo, no reconoce títulos obtenidos en el extranjero y presenta novedades. Ahora existían los malls, menos cines y librerías que antaño, pero muchísimos locales de fast food. Ya no era el tiempo de los chilenos melancólicos, despatriados a la fuerza, ¿no? Ahora viajaban libremente a Europa, a capacitarse para sus labores públicas o privadas. Finalmente triunfó la revolución, la del exitismo. De regreso a Francia, ahora a París, donde curiosamente se podía conversar con la panadera, el farmacéutico, el dueño del kiosco de diarios, y donde al entrar a una entidad bancaria, el gerente se acercaba para estrecharle a uno la mano. Da para pensar, ¿cómo pueden hacer esas cosas los parisinos? ¿En qué mundo viven? Otros 12 años, plenos en nuevas vivencias y viajes de trabajo por distintos países, por sobre todo aquellos del Mediterráneo y de África del Norte, hasta que llegó el tiempo en que los años comienzan a pesar. Y con ellos el genio ya se cansa de ser tan tolerante, y el poco entusiasmo por los viajes, ese arrastrar los pies en los aeropuertos. Tiempo para pensar en la jubilación. De vuelta a Chile, a Santiago, para estar más cerca de los que han nacido y que son nuestros. Aunque viviendo siempre un poco como extranjeros, sintiendo las ganas intensas de volver a Europa y a Francia en particular. Parte de lo relatado está en los capítulos centrales de Una corbata que ata. Los siguientes retoman el hilo familiar con el padre Miro y su paquete enorme de valores, y sus tremendas convicciones, y luego con la madre Marina, una santa en vida, alguien a quien gastarle bromas incluso, y hacerle rabiar con la rabia del amor. Santa Marina, ruega por nosotros. Y después el encuentro con el peluquero del barrio, más historias, con el corazón abierto a la intimidad. Leemos: vuelvo de vez en cuando con alegría a Punta Arenas, vuelvo como quien lo hace a lo suyo, al terruño, a su casa. A la ciudad se le respira, se le siente, se le quiere, sin saber incluso el porqué de ese cariño. Y su ausencia nos genera una hermosa nostalgia. Suelo volver, ya de viejo, a mi ciudad, y me impregno del movimiento de sus calles durante largas caminatas, generalmente solo. Con mi alma abierta y mis recuerdos al ancla, como fieles compañeros. Observo algunos cambios en las calles y edificios que interpreto como signos de progreso.
No obstante, percibo al mismo tiempo que todo permanece igual y que allí, más que en ningún otro lugar del mundo, uno siente que el tiempo se hubiera detenido. Mi ciudad me provocó una extraña sensación de vuelta al pasado, nos dice. Ciertamente, cuando uno vuelve a un lugar, principalmente si vivió en él su infancia, lo hace con el ayer a cuestas, como respondiendo llamados a lo menos por Giardinelli, con ese ayer que se revierte en un presente que no existe, salvo en los recuerdos. Han pasado generaciones, mucha agua bajo los puentes, incluso sobre ellos, por los desbordes del río Las Pinas, ¿sí? Y claro, esas remembranzas tienen que ver con el atavismo, aunque la palabra suena un tanto dura y no refleja fielmente los sentimientos que provocan esos retornos esporádicos. Mejor suena como en la letra del tango, siempre se vuelve al primer amor. Queda mucho mejor decirlo poéticamente al hogar de él, aunque ese amor sea ya solo una sombra pálida de la realidad. Willy definitivamente nos entrega entonces generoso su corbata vivencial. Nos invita a ponerla en nuestro cuello, a ajustar bien el nudo y prepararnos a regar saliva, pues nos emocionará. Si nos miráramos con ella frente a un espejo, nos daríamos cuenta que tiene los colores y hasta el aroma de la sinceridad y la honestidad. Una corbata que enlaza el aquí y el allá, el ayer y el presente, sin desteñirse, sin ajarse. Vital, pues derrota los temores, las dudas, los dolores, y sale libre, trascendental, victoriosa. Una tabla salvavidas, un puerto esperanza donde arribar y reflexionar que a pesar de todo y con todo, siempre la vida vale la pena, siempre la vida vale la pena vivirla. Muchas gracias. Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias. Eugenio Mimisa Barassi. ¿Cuántos recuerdos estaba viendo yo de los del ocaso? ¿Están tus compañeros del ocaso? Eran Miguel y Pepe Palma, estabas tú y estaba Enrique Reina. Y después entró Juan Carlos González, reemplazando a Reina cuando se fue. Y Ricardo Sánchez, sí. Con canciones del padre Benjamín Sánchez. Me acuerdo cuando yo también hacía mi primer examen en esto de la locución y la comunicación, y en el Teatro Municipal hubo una finalísima entre colegios, y ahí estábamos animando con René Formantel, y ustedes estaban con Martín Guerá en el primer puesto en la disputa, y ustedes ganaron. Mira, lo recuerdo. Y no me puedo olvidar que lanzaron tomates y huevos de... ¿Te acuerdas de eso? ¿No? Juan Carlos se acuerda. Juan Carlos se acuerda. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? Ahí le llegaba la pelota. Bueno, así era la disputa del establecimiento educacional. Había tanto festival. Veladas en el colegio. Ahí hablábamos, por ejemplo, cuando fue la licenciatura en 1990. Y fue en el Instituto Sagrada Familia. ¿Te acuerdas, Willy? Bueno, recuerdas. Cuando tú alguna vez trataste que yo ingrese a la radio y hablaste con Vladimiro, cuando era director de La Voz del Sur, yo no tenía idea, fíjate. Lo supe hace 2 años. Muchas gracias, Willy, porque me gustaba la producción. Pero no te resultó. No te resultó porque había un equipo ya de profesionales, entonces. Yo tenía 15 años. Además, Vladimir cerraba la escuela. Vladimiro, pero de todas maneras, muchas gracias por tu amistad. No se pudo, ¿sabes? Pero seguimos siendo amigos. Después tú como relator, yo como árbitro, ¿te acuerdas? Bueno, vamos a seguir con las presentaciones, pero antes fíjate que hemos recibido, yo me meto aquí en la familia, ¿no es cierto? Por permiso, Angélica, hemos recibido una carta de la embajadora de Croacia. Rubio, ¿tú sabías de esto? Sí. Me permito darla a conocer, dice la señora Nive Malenica. ¿Está bien? Parece que tengo algo de croata. Embajadora de Croacia agradece por la invitación que le fue cursada el 13 de abril del presente año
por compromisos oficiales con altas autoridades del Congreso Nacional que citaron al cuerpo diplomático a una reunión para el día viernes en la mañana en Santiago, hace imposible para la señora embajadora poder viajar a Punta Arenas, hecho que lamenta mucho, ya que hubiera querido asistir a la presentación de su libro, que por seguro refleja altamente la herencia cultural croata en Chile. Por estas razones, la señora embajadora, con mucho gusto, lo invito a usted, y si le es posible, visitar la embajada en Santiago en una fecha próxima, y si lo desea, que lo acompañe el académico Eugenio Mimisa. Tienen que estar los dos de acuerdo, si uno no quiere, para que puedan presentar su libro. Quedamos atentos a su muy amable respuesta y a la posibilidad de visita al embajador. Un cordial saludo, Embajada de Croacia en Chile. Después se ponen de acuerdo ustedes. ¿Están ahí? Bueno, voy a dejar con ustedes, también para la presentación oficial del libro, a un destacado abogado de la Pontificia Universidad Católica, con sede en Santiago. Él es máster en Derecho del Desarrollo de la Universidad La Sorbona de París, especialista en Comercio Internacional, profesor del Conservatorio de Artes y Oficios de Versalles y de varios institutos de enseñanza superior en Francia y en Chile. Es coautor de libros especializados en marketing y comercio internacional. Actualmente reside en nuestra capital. Dejo con ustedes a don Sergio Bastías Salvatierra. Muy buenas noches a todas y a todos. Yo voy a comenzar, como lo había previsto, dando mi primer saludo a la señora Marina. Me ha solicitado Willy que en nombre de sus amigos comparta mis impresiones de su obra, a la cual estoy ligado íntimamente por haber sido partícipe directo en muchos de sus pasajes. En efecto, tenemos el mutuo placer de haber compartido casi 45 años de nuestras existencias, y esto a través del tiempo y del espacio. Si al escuchar a Eugenio yo me decía que en estas idas y venidas, en estas residencias en el viejo mundo y en el nuevo mundo, las hemos compartido casi en los mismos años. Expondré con mucho regocijo mi parecer sobre esta obra, y más allá del agrado, lo haré honrado por ser designado a asumir esta responsabilidad, pues representaré de alguna forma a sus pares que el autor conoció antes que yo, esencialmente en esta ciudad, y que sin duda están aquí presentes, ya sea físicamente o simbólicamente. Como la presentación de la crítica literaria ya ha sido idóneamente expuesta por Eugenio, me concentraré en evocar algunos pasajes de esta larga historia, que comienza con el nono. Hoy la hace pública Willy, y tal vez, ojalá, pueda prolongarla un Teo, una Telma o un pequeño Joancito. Aprovecharé entonces esta floresta de confraternidad para comenzar haciendo una descripción del autor. Sin duda los conocemos, pero me dio la oportunidad de que yo hiciera la de él, la voy a hacer. Es un riesgo para el autor. Pero en todo caso, yo quisiera, a través de mi intervención, poder señalarles en mi descripción que seguramente el autor y su obra van a transformar a quien no lo conoce sin duda alguna en un admirador o en una admiradora. Y no esperen de esta intervención, por favor, algo muy docto, algo muy serio. Yo quiero inscribirme como alguien que solo pretende hacer una reseña, algo risueña. Hemos compartido senderos junto a Willy desde el segundo semestre del año 71, cuando comenzamos los estudios de Derecho allá en la Universidad Católica de Santiago. Voy a citarlo en su página número 80, dice: durante el agitado periodo de gobierno de Allende, donde los estudiantes de izquierda éramos una ínfima minoría, agrega después,
esa escuela tan conservadora y fría, donde pudimos entregar algo de risas y mucho de canto. En efecto, y tal como queda estipulado en el libro, hay una anécdota que es muy simpática, porque nosotros preparábamos nuestros exámenes, sobre todo los exámenes orales de Derecho, adaptando la música del tango o algunos artículos del código. Y resulta que nosotros decíamos que era más fácil de aprender. Aprendimos muchísimo de tango, harto poco de Derecho. En aquel entonces no sabíamos que emprenderíamos larguísimos viajes y por tanto tiempo. En aquellos primeros tangos y zambas argentinas no teníamos la más remota idea que nos haríamos ciudadanos de otros países, ciudadanos del mundo. En aquel entonces, donde nuestras quimeras las dábamos por realidades, ya que simplemente éramos jóvenes idealistas. Desde ese año comenzamos en nuestra escuela de Derecho a descubrir a nuestro nuevo amigo sureño, que nos llevó a nosotros, los centralizadores santiaguinos, a conocer Punta Arenas y sus historias, su región, sus maravillas y su profundo amor por su tierra. Por lo dicho, es que yo quiero llevarlos a todos ustedes a la página 75 de la obra, donde él señala: los magallánicos deben ser aquellos chilenos que más atados se sienten a su tierra. Sigue al evocar sus retornos. Me nutro entonces de un espíritu cuasi divino, contemplando sus cielos azulados, lindo color, sus casas, sus gentes. Nos describía su ciudad como el centro del mundo. Desde aquel entonces cantamos las mismas canciones. Quienes tenemos la fortuna de conocerlo podemos decir de que se trata de un hombre educado, de un hombre cultísimo, de un analista político innato, de un hombre refinado, generoso. Es un tipo bonachón, hombre bueno y transparente. Es un hombre, entonces, para los momentos que vive la sociedad chilena, derechamente atípico. Me permito agregar que además es modesto. Baste para ello un ejemplo y que dice relación con su exitosa carrera profesional en Francia. Me conversaba un día con su tono calmo de la visita que había recibido de una personalidad de primer orden dentro del mundo empresarial francés, quien venía a solicitarle a él un servicio. Me comentaba después jocosamente: ¿te dais cuenta, Bastía? Este tipo pidiéndole una gauchada a este humilde servidor de Punta Arenas. Cualquier otro se hubiese jactado de su puesto y de sus influencias, no él, pues su autenticidad lo colocaba a una altura moral donde se imponía el trabajo honrado y correctamente hecho. Seguramente todo lo que estoy diciendo y la última parte de su honradez, de su autenticidad, queda reflejado en otra parte de su libro, nos indica. Junto con irme haciendo hombre, afortunadamente no de los nuevos, creo que me fui también haciendo más humilde. Comprendí que la verdad hay que buscarla, que cuesta encontrarla y que suele estar donde uno menos lo piensa. Debía hacerlo con Iván, con un cincel esculpiendo la piedra, poco a poco, a través de pequeñas vetas que se van abriendo con esfuerzo. Tallando la piedra comprendí que vivimos de compromisos, tanto en las cosas complejas como en las más simples de la vida, y que lo social no puede ser una excepción. Qué lenguaje tan iniciático, qué lenguaje tan profundo, qué lenguaje de un libre pensador a quien admiro. Pero también el autor tiene algún defecto. Si tengo tiempo, se lo cuento. La oratoria de Willy siempre ha sido de decoroso lenguaje y de una fluidez admirable. Faltaba conocerlo en el ámbito más ambicioso, tal vez, de la escritura de un libro. Supe de su iniciativa literaria, así como Eugenio, hace ya